Listo. Entonces, estábamos hablando de fuerza vectorial, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver algo que se llama ley de Hooke. La ley de Hooke tiene que ver con el tema de fuerzas, pero a través de los resortes, ¿sí? Eh, resulta que, listo, resulta que los resortes, lo vamos a ver, digamos, de esta manera, ¿sí? Los resortes, pues tienen una característica, digamos, especial, y es que al momento, los resortes tienen una característica especial, y es que al momento de yo aplicarle como tal una fuerza, Manuela, pregunte, Manuela, Profe, una pregunta. señora. Pues, el- yo diría que como la clase, pues, la clase como tal, debería también como a, pues no digo que copiemos pues mucho, sino como un pequeño resumen de lo que se trata, porque es que llegan ahí mismo, digamos, la teoría no está, y llegan ahí mismo a explicar qué es, o sea, ¿cómo le explico? No entendemos de qué significa o cómo es eso. No, pero es que yo no he dicho nada que se haya visto anteriormente. Yo dije, habíamos hablado de que estábamos hablando de fuerzas, pero no he Ah, dicho ok. nada de lo que, digamos, de que tenga que ver con ese tema. La verdad, este tema no va a tener que ver con el tema anterior, pero sí va a hablar de fuerzas. O sea, lo único que digamos, quise decir con eso es que vamos a hablar de fuerzas. No, o sea, ¿cómo le explico? Como la teoría, pero no, no copiar tanto, sino como que podamos entender algo de eso, de qué se trata. Sí, pues es que precisamente apenas voy a empezar. O sea, no voy a dictar, no voy a, pues no, la verdad no le entiendo lo que quiere decir exactamente. Manuela, se fue Manuela. ¿Alguien más va a preguntar? Bueno, lo que quiero que entiendan es que si yo le aplico, si yo tengo un resorte, ¿sí? Y yo lo que hago, digamos, es tomar la punta y jalarla, ¿qué va a pasar con el resorte? Pues el resorte se va a deformar o se va a alargar, ¿sí? Más de lo que, digamos, del alargamiento que tiene inicialmente. Este alargamiento lo voy a llamar X sub 0. ¿Listo? Ahora, entonces, si yo lo alargo, o sea, si yo le aplico la fuerza, él ya no va a estar de la misma manera, sino que va a estar mucho más largo, dependiendo de la fuerza que yo le aplique, ¿sí? Entonces ya no va a estar en este mismo tamaño que es el tamaño inicial o es el tamaño normal del resorte, sino que lo que va a pasar es que se va a alargar. Entonces yo le apliqué una fuerza y él lo que hizo fue alargarse. Ahora, si yo le aplico una fuerza mayor, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar de que ya no va a estar, digamos, de este largor, sino que se va a alargar muchísimo más. Muchísimo más. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entienda es que la ley de Hooke me indica eso, me indica que la fuerza que yo le aplique al resorte es directamente proporcional al desplazamiento que éste va a tener o al alargamiento que éste va a tener, ¿sí? Por eso,
decimos que la ley de Hooke está dada por la siguiente ecuación, y es que la fuerza, ¿sí?, va a ser igual a K, que ya vamos a escribir qué es, por el alargamiento que este tenga, ¿sí?, que sería X, que es el alargamiento total, menos el alargamiento inicial, ¿sí? O sea que va a ser esta distancia. O sea, en realidad va a ser esta distancia. ¿Listo? O sea, esta distancia es X menos X sub 0. ¿Listo? Entonces, esta distancia que está acá es lo que yo necesito calcular para poder hallar la fuerza de ese resorte o la fuerza que le aplique a ese resorte. Si alguien tiene una pregunta, no se le olvide levantar la mano o preguntar por el chat. ¿Listo? Entonces, decimos que F es la fuerza aplicada. ¿Listo? K lo vamos a llamar como la constante de elasticidad. Es decir, porque, digamos, los resortes tienen esa característica de que se largan, ¿sí? Y si yo lo suelto, pues él vuelve a la normalidad. Es porque existe una constante, ¿sí?, que lo que permite es que a cierta fuerza, porque no puede ser a una fuerza mayor a la que, digamos, es posible según el resorte. Si usted tiene un resorte bien chiquitico y le aplica una fuerza muy grande, pues, digamos, excesiva a el tamaño de ese resorte, pues el resorte ya no va a volver a su tamaño original, sino que va a quedar totalmente deformado y por eso no vuelve, ¿sí? Pero entonces, esa es la constante de elasticidad. Y pues esta es la distancia, ¿sí?, digamos que se deformó el resorte. O sea, el resorte inicialmente estaba acá y la distancia que se deformó es el total, ¿cierto?, de lo que en realidad se deformó. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Me escuchan bien? ¿Todo lo ven bien? Listo. Perfecto. ¿Sí? Obviamente, esta acá, ¿sí?, esta constante, lo que me va a permitir es que si, digamos, entre la constante sea más grande, ¿sí?, entonces mayor va a ser la fuerza que yo le voy a tener que hacer al resorte para poder que este se alargue, ¿sí? ¿Por qué? Entonces eso lo que me indica en realidad es, digamos, de qué material pueda estar hecho el resorte. Adicional a eso, digamos, de qué tan fuerte, de qué grosor pueda ser, ¿sí? Entonces esta constante me dice muchas cosas. Es a través de este señor Hooke, que estudió pues todo este tema de resortes, se generó como tal esta fórmula que inicialmente, digamos que su función principal, ¿sí?, es, digamos, como verificar la fuerza que se, digamos, se obtiene a través de un objeto, ¿sí?, por medio, digamos, de ese resorte. Resulta que hay un aparato que se llama dinamómetro. Vamos a ver un videito. Dinamómetro, que es la aplicación como principal, pues, de esta ley, ¿sí?, donde nos muestra o donde nos da el resultado de la fuerza que está aplicando un objeto sobre el resorte, ¿sí? Vamos a ver un videito que nos va a permitir como ejemplificar eso. ¿Listo? Joseph, cuéntame. Cuéntame, Joseph. No es una duda sobre la clase, pero era para decirle que Manuela mandó al grupo que se le apagó el computador, que si le puede aceptar la llamada. Ah, ya está ahí. Pero no la veo. Ah, espere, que me está llamando. La Manuela. Ah, ¿cómo me le va? Tranquila, cuénteme.
No, 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 tranquila. Igual yo estoy grabando la llamada, entonces yo les mando como el link de la grabación para que termine pues de tener como toda la información. No hay ningún problema. Listo, hágale, tranquilo. Bueno. ¿Aló? Hola. Listo, Joseph. Bueno, entonces sigamos. Bueno, les iba a poner como tal el videito. Les voy a compartir acá pantalla. Permítanme. Ya, espera. ¿Todos ven la pantalla? Listo. No se escucha, ¿cierto? Permítame un momentico. Mm. El vástago que se encuentra... Listo, ahí está. El dinamómetro es un instrumento que se utiliza para medir fuerzas, entre ellas la fuerza peso. En un primer momento veremos cómo se utiliza el dinamómetro para medir la fuerza con que un objeto es atraído por la Tierra, es decir, el peso de dicho objeto. Vemos que, en un inicio, el vástago que se encuentra en el interior del dinamómetro marca 0 en la escala graduada. Cuando colgamos el objeto que queremos pesar en el gancho exterior del dinamómetro, vemos que el vástago desciende hasta que se detiene en una determinada posición.
El valor de la marca en esa posición nos indica cuál es la fuerza que hace el objeto, es decir, cuál es el peso del objeto. ¿Qué pasará si colocamos el objeto colgado del dinamómetro dentro del agua? Vemos que en un principio el dinamómetro marca 120 gramos. Veamos ahora qué ocurre al sumergir el objeto en el agua. Observe detenidamente qué ocurre con el vástago del dinamómetro. Como podemos ver, el vástago sube y marca un valor menor que el anterior, es decir, que la fuerza que mide es menor. ¿Significa eso que el objeto pesa menos en el agua? En realidad, no. Lo que ocurre es que el peso del objeto es compensado por otra fuerza, la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre el mismo. Lo que marca el dinamómetro es la diferencia entre la fuerza-peso del objeto y la fuerza-empuje que ejerce el agua sobre el objeto. ¿Sí lo escucharon todos? ¿Todos lo escucharon? ¿No? Listo. Perfecto. Entonces, una de las aplicaciones como principales de la ley de Hooke está en esos aparatos que lo que hacen es medir como ¿sí? La fuerza que ejerce un objeto sobre algo. ¿Listo? Bueno, nos quedan 10 minutos todavía de esta primera reunión. Cuando se acabe, pues volvemos a entrar por el mismo link. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces vamos a definir, como les había dicho, entonces la F es la fuerza, ¿sí? La K es la constante de elasticidad que tiene el resorte, que todos los resortes tienen una constante diferente, dependiendo, como les dije, del material que esté construido o digamos, del tamaño del resorte. Todo eso afecta a esa constante de elasticidad. ¿Listo? X, pues es la distancia, digamos, desde donde inicia el resorte hasta donde finaliza, pero cuando está estirado, ¿sí? Y X sub 0 es la de elasticidad del resorte, pero sin aplicarle fuerza, ¿listo? O sea, cuando está, digamos, en su estado de reposo, en su estado inicial, ¿listo? ¿Preguntas hasta ahí? Joseph, es un choque de fuerzas. Sí, no sé si ustedes se recuerdan en algún momento, la tercera ley de Newton dice que para toda acción hay una reacción. Entonces, lo que pasa es que si yo le aplico una fuerza, digamos, hacia allá al resorte, ¿sí? Siempre va a haber una fuerza contraria, digamos, a la fuerza que yo apliqué, que me permite, digamos, como que haya un equilibrio entre las fuerzas. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? Manuela, sí. Lo que hace, sino que, ¿cuál es, digamos, la fuerza que está haciendo? Si yo tengo, digamos que este es el dinamómetro, ¿cierto? Y yo tengo algún objeto, ¿sí? Y lo pongo en el dinamómetro. ¿Qué fuerza es la que está ejerciendo este objeto sobre el dinamómetro? Pues en este caso es el peso, ¿sí? Entonces, la fuerza que está, digamos, ejerciendo esto, que es el peso de ella, que es la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, por eso lo que el dinamómetro me está midiendo en ese caso es el peso del objeto, ¿sí? Por eso ahí, cuando mostraron, digamos, los tornillos o las tuerquitas, ¿sí? Lo que estaba midiendo era el peso de las tuercas, que en el primer caso, antes de que lo metieran al agua, era de 120 gramos. Pero entonces, ¿por qué creen que cuando lo ingresaron al agua ya no pesaba 120 gramos, supuestamente? O sea, ya la fuerza no era de 120 gramos.
¿sí? No es porque las tuercas dejaran de pesar, ¿sí? Es porque la densidad del agua, exactamente, es un tipo báscula, sí señora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando está dentro del agua, la densidad del agua hace que la fuerza que tiene que ejercer o que ejercen las tuercas, pues disminuya, ¿sí? Porque ya lo que hace es que el agua ayuda también a que se genere esa fuerza, digamos, adicional. Exactamente, por la fuerza de empuje del agua. Meli, ¿qué tiene de complicado? ¿En qué de pronto estás enredada o estás perdida? ¿Vas a hablar? No, no, señor. Acuérdese que, acuérdese que la fuerza, digamos, perdón, el peso de un objeto está dado por la masa, por la gravedad, ¿sí? O sea que no solo está midiendo la gravedad, sino que también está midiendo la masa del objeto, ¿sí? Entonces es masa por gravedad. El peso total de un objeto es masa por gravedad. Exactamente, está midiendo el peso, no solo la gravedad. Porque la gravedad simplemente es una fuerza de atracción y eso lo tenemos todos, ¿sí? Por eso es que todos, digamos, nos podemos mantener, digamos, en el piso, ¿sí? Si no hubiese gravedad, si no estuviese esa otra fuerza que es la gravedad, ¿sí? O la fuerza de gravedad, entonces, pues nosotros no podríamos estar parados acá, sino que estaríamos flotando en el aire. ¿Qué es lo que pasa en la Luna? En la Luna la gravedad no es totalmente cero, ¿sí? Pero es un sexto de la gravedad que hay acá en la Tierra, o sea que es muy pequeña. O sea que esa fuerza permite que, digamos, los astronautas en el momento en que están allá en la Luna se vean como si estuvieran flotando. Pues no están flotando del todo porque sí existe gravedad, ¿sí? Claro, está ahí. Bueno, vamos a hacer un ejemplito para que de pronto lo vean más claro. Listo. Voy a dejar ese ahí como para que podamos visualizar bien las cosas. Entonces me dice el ejemplo, lo voy a escribir completo para que lo tengan y puedan, si aplicamos a un resorte una fuerza de 140 newtons, acuérdese que la unidad de fuerza es los newtons, ¿sí? Que fue lo que ahí sí, digamos, aclaro que eso sí lo vimos el periodo pasado, ¿sí? Las fuerzas se miden en newtons, ¿sí? Fuerza igual a newtons. Y acuérdense que los newtons están dados en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Eso para el momento en que necesiten de pronto hallar otra unidad, ¿listo? 140 newtons. Este alcanza una longitud de 15 centímetros. Si por el contrario, aplicamos una fuerza de 20 newton,
Si están desde el celular, tienen que ponerlo en modo horizontal para poder que vean todo completo. Igual como les dije, yo esto, pues, yo estoy grabando la llamada o las llamadas, entonces, no, es que ya vamos a volver a entrar. O sea, nos salimos y volvemos a entrar. ¿Listo? Es que no es que se acabe la clase ya. La clase se acaba a las 11:30, apenas se acabó la primera hora. Listo, una fuerza de 20 newtons. Su longitud pasa a ser de 10 centímetros. ¿Listo? Calcular